Pero vamos a Argentina, que la situación está complicada. El paro policial ha provocado una nueva ola de saqueos y violencia en diversas provincias del país. Hasta el momento ya son 9 las ciudades en conflicto. Veamos. Así han quedado las calles de Concordia tras la nueva ola de violencia generada por otro paro policial. Como se recuerda, la semana pasada Córdoba sufrió 12 horas de asaltos en diversos negocios de la provincia. Además de Concordia, esta vez los saqueos se han registrado también en zonas como Mar del Plata, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. Con la adhesión de Tucumán y Jujuy ya suman 9 las provincias en conflicto social. Y es que los policías exigen a sus gobiernos provinciales un sueldo básico de 12.000 pesos, es decir, el doble de lo que ganan en la actualidad. El gobernador de Buenos Aires ha anunciado que los policías de su provincia recibirán un salario básico estimado entre 8.000 y 9.000 pesos. Para tranquilizar a los comerciantes y habitantes de la zona, Daniel Scioli dijo que el 98% de comisarías están funcionando. Sin embargo, para el gobierno central, la protesta policial es una acción intencional para generar caos y zozobra en el país. No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, cumpliendo la República Argentina 30 años de democracia ininterrumpida. Nosotros, los argentinos, queremos vivir en... Las negociaciones entre las autoridades y los policías ya están en marcha. En Santa Fe, los efectivos han rechazado hasta el momento la propuesta salarial del gobernador Bonfatti, mientras que Sergio Urribarri, de Entre Ríos, acusó a los manifestantes de sedición y dijo que no va a negociar con policías acuartelados. Muy bien, vamos a hablar de la situación en Argentina. Hace muy poco, hace unos días, hubo una huelga policial en Córdoba y significó también el aumento para los efectivos que habían realizado esta huelga. Pues al parecer han replicado en otras 9 ciudades más. Sin embargo, la reacción de la gente, al no tener policías en las calles, es arrasar con todo lo que puedan. Han entrado, no importa que el rubro de la tienda, arrasaban con todo, supermercados, tiendas de celulares, de artículos deportivos. La cosa es el caos que está creando. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿O tiene que ver, de acuerdo a cada provincia, es el gobierno federal que tiene que Bueno, la policía tiene que ver con los gobiernos estatales, digamos. Y claro, la primera huelga fue en Córdoba, y el tema es que en Córdoba se pedía un ingreso sustantivo, si no me equivoco, alrededor de 40-45% de aumento, lo cual sugiere que los policías de Córdoba no creen en la cifra de inflación oficial, pues no tiene mucho sentido pedir un aumento de 45% si la inflación es de 10, pero si la inflación es de 25, como alegan entidades independientes, bueno, aún así sería un aumento muy grande, pero ellos alegaban que había, digamos, expectativas embalsadas. Y el tema es que el gobierno, después de que ve los efectos de la huelga, o sea, los saqueos, cede a la presión, lo cual parece haber tenido un efecto de demostración sobre otras policías estatales que empiezan a hacer huelgas similares con las mismas consecuencias. Claro. Y en todos los casos, claro, esto es un problema de los gobiernos estatales, pero hay un problema también que involucra al gobierno nacional, y es el hecho que en circunstancias como esta hay una fuerza, la Gendarmería Nacional, que puede ser enviada para suplir a la policía, claro, y que no fue enviada a tiempo o en las cantidades suficientes para prevenir los saqueos. Pero siendo, es el gobierno central no se hace cargo de ese aumento, es no, el gobierno federal, o sea, es como que le dieron, aceptaron los pedidos de un sector, entonces el resto del país va a querer los mismos beneficios. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso va a afectar muchísimo porque han empezado con 9 ciudades y puede ampliarse a todo el país, a toda la República Argentina. Y además está ocurriendo bajo gobernadores de distintas tendencias. El de Entre Ríos es kirchnerista, el de Córdoba es un peronista disidente, el de Santa Fe es socialista. El efecto de demostración es sencillamente darse cuenta de que después de lo que pasó en Córdoba, ningún gobernador va a querer pasar por algo parecido y muy probablemente termine cediendo, y lamentablemente parece estar ocurriendo eso. Acá el tema, claro, por ahora tal vez no sea tan grave, pero el tema es que habría que recordar que cuando Argentina tuvo un problema serio de sobreendeudamiento del Estado,
no fue solo un problema del gobierno central endeudándose, sino de gobiernos locales que se sobreendeudaron y luego le pasaron la factura al gobierno central, ¿no? Y digamos, si se hacen alzas de sueldos a los policías de 45%, como exigen en algunos casos, o cifras cercanamente parecidas a esa, muy probablemente otros funcionarios de los mismos niveles de gobierno empiecen a pedir remuneraciones similares. Si eso lleva a un endeudamiento de los gobiernos locales, tarde o temprano podría convertirse en un problema federal. Claro, en el tema de la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada y que tiene también temas de pobreza, en muchas zonas está Daniel Scioli, ¿no? Sí. Scioli, pero se encontraba, dice, al momento de los problemas en Río de Janeiro, que tenía una reunión que tuvo que cancelarla. Pero estamos hablando de un peronista, ¿no? Entonces... De un peronista del ala kirchnerista, o sea, cercano a la presidenta. El tema es que, bueno, para suerte de Scioli, los incidentes en su provincia fueron bastante menores comparados con lo que ha pasado en otras zonas del país. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a ir a Cuba, ya que se ha restablecido el servicio consular. El banco estadounidense otorga una prórroga hasta el 1 de marzo para realizar transacciones y recibir pagos por trámites. Cuba ha reabierto temporalmente los servicios consulares en los Estados Unidos, luego de que un banco estadounidense pospuso el cierre de las cuentas de las misiones diplomáticas cubanas en Washington y Nueva York. En un comunicado de prensa, la sección de intereses informó que si bien el banco ha decidido postergar el cierre de las cuentas de las misiones diplomáticas de Cuba en los Estados Unidos hasta el mes de marzo, seguirá recibiendo depósitos para los servicios consulares hasta el 17 de febrero. La medida de la cual Cuba culpa a Estados Unidos amenazó con interrumpir un reciente aumento en el tráfico de turistas entre los dos países en vísperas de la temporada de vacaciones. Por lo pronto, la búsqueda de un banco que maneje las cuentas de Cuba en los Estados Unidos de manera permanente continúa siendo la única solución a la vista para este problema financiero. Muy bien, nos vamos a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que no bajará la guardia ante el anuncio de alto al fuego ofrecido por las FARC. El fin de semana, un atentado de la guerrilla ha dejado 9 muertos. En un ataque considerado de demencial por el gobierno, las FARC asesinaron a 9 personas en la ciudad de Inzá, en el departamento del Cauca. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no le darán ni un minuto de tregua a la guerrilla, tal y como lo anunciaron el fin de semana. Si creen que los van a llevar a punta de atentados como este a un cese al fuego, se equivocan. Santos pidió a los altos mandos del ejército y la policía a mantener la ofensiva militar contra las FARC. La guerrilla, por su parte, anunció su tregua unilateral desde Cuba, país donde mantiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00 horas del próximo 15 de diciembre, correspondiendo así a un hondo clamor nacional. El ataque de las FARC contra un cuartel policial en el pueblo de Inzá dejó 9 muertos, 5 soldados, un policía y 3 civiles, además de 38 heridos. Muy bien, esta es la segunda vez que la FARC toman esta decisión. Desde hace un año que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana, pero ha habido también un incidente, así que... Bueno, lo que pasa es que el gobierno planteó que no iba a aceptar un cese al fuego hasta que hubiera un acuerdo definitivo con las FARC, bajo la premisa de que de no haber estado a la defensiva en lo militar las FARC, no hubiera aceptado las negociaciones, en primer lugar, y en segundo lugar que en el pasado, cuando se negoció con cese al fuego de por medio, las FARC aprovechó para reagruparse y eventualmente contraatacar. Entonces el gobierno no quiere correr riesgos y sigue presionando a las FARC, por ende las FARC también atacan. El tema es que la población no parece ver del mismo modo los ataques del gobierno contra las FARC que los ataques de las FARC contra fuerzas del gobierno. Las FARC dicen que hay un hondo clamor popular en favor de la paz.
puede haber un clamor popular en favor de un acuerdo de paz. Claro. E incluso eso está en discusión porque hay gente que no acepta los términos que se le podría conceder a los líderes de las FARC a cambio de que firmen. Pero en segundo lugar, también hay un clamor popular en favor de que las FARC deje de atacar blancos oficiales. Claro. No hay un clamor popular equivalente en favor de que el Estado deje de atacar a las FARC. Eso es lo que las FARC en alguna medida parecen entender cuando lo que ellos consideran un golpe militar exitoso termina siendo un boomerang de opinión pública y los lleva al cabo de 24 o 48 horas máximo a proponer este cese al fuego unilateral, que es unilateral pero que no obliga a las FARC a mantener el cese al fuego si sus tropas son atacadas. Entonces, como el gobierno va a seguir atacando, digamos, blancos de las FARC, este cese al fuego muy probablemente no fructifique. Claro, estamos hablando es de un mes, ¿no? Que puede ser pues que en las próximas semanas también suceda una sorpresa, pero es como que hay desconfianza también de ambas partes, ¿no? Están queriendo llegar a un punto de acuerdo, pero con mucha desconfianza y mirándose siempre de reojo, ¿no? Bueno, el gobierno tiene los antecedentes de negociaciones previas y no quiere repetir lo que todos o muchos consideran un error, y por ende no acepta que haya un cese al fuego hasta que haya un acuerdo de paz. Así es, para el presidente del Senado, por ejemplo, en Colombia, esa serie de atentados, como han habido ese fin de semana, son inaceptables y tras el ataque exigió la FARC un cese al fuego. Pues habría que preguntarle también a los pobladores y a las familias de estas 9 personas que han fallecido, qué opinan de lo que está sucediendo, pero es sobre todo en un ambiente electoral, ¿no? Que está Juan Manuel Santos también jugándose su reelección. Es un ambiente sumamente difícil también para el gobierno. Claro, con un muy bajo nivel de aprobación y con un candidato auspiciado por el presidente Uribe, que sigue siendo sumamente popular en su país, que dice que en caso de ganar daría fin a las negociaciones o pondría fin a las negociaciones. Luego entonces ambos tienen incentivos, quiero decir las FARC y el gobierno, para llegar a un acuerdo antes de las elecciones, pero si no se apuran eso no va a ocurrir. Y presentar en las elecciones un acuerdo parcial que no entra en vigencia hasta que no haya un acuerdo en todos los temas, probablemente no le alcance a Santos para ganar la reelección. Claro, porque le queda poco tiempo, ¿no? ¿Es en mayo? Le queda, son en marzo, si mal no recuerdo. En marzo, entonces poquísimo tiempo para poder llegar a quizás a un acuerdo final. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a regresar con mucho más información.